Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En medio del clima de violencia que se había generado, Gamaliel fue capaz de recapacitar y hacer pensar al resto del grupo. Actuó como un hombre de fe, que buscó en los acontecimientos los signos que le permitieron discernir la voluntad de Dios para ese momento. De esta manera comenzamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, y la fuerza del Espíritu Santo, que nos vivifica con el Espíritu del resucitado, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Santa Misa, nos reconocemos antes que nada pecadores necesitados de la misericordia y el perdón del Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, luz verdadera y esperanza del alma, concede que nuestros corazones eleven a ti una oración digna y te alaben siempre al proclamar tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada.
Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados.
Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo en este día, ¿verdad? Estamos en la segunda semana del tiempo de Pascua, tiempo pascual, en que se nos vuelve a invitar a reflexionar sobre este pasaje tan hermoso de San Juan. Estamos en el capítulo 6, que al final de cuentas va a concluir con el famoso discurso y la presentación, la revelación de Dios como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el alimento. Aquí también hay un término muy interesante, ¿verdad? Después de que Jesús le dice, ¿qué le vamos a dar de comer para estar bien seguros que el Señor sabe lo que nosotros necesitamos? Necesitamos verdaderamente de su cuerpo, de su sangre, es decir, necesitamos ser fortalecidos. Ustedes dice, "Inala tendiku, peñan de yacan, uno coñan de ñañemon barete, ñeca tu jamuisha la yaiko ayeva". Este es entonces el gesto, el signo más profundo, ¿verdad?, que el Señor nos deja. Su propio cuerpo, su propia sangre como alimento. La sangre, imagínense, queridos hermanos, que ellos consideraban justamente la propia vida. La sangre para ellos significa la vida. Yo recuerdo justamente estudiando en la biblioteca hermosísima de Roma, el bíblico, ahí justamente una vez cuando me puse a investigar sobre la palabra dam, que significa en hebreo sangre, pero habré encontrado más de 2000 libros, ¿verdad?, sobre el significado, libros escritos sobre ese significado. Entonces, toda una parte entonces que solamente dedicada a esta expresión, ¿verdad?, a este término, la sangre. Es lo más profundo, es lo íntimo, es la vida. Es lo que siempre entonces en la Biblia nosotros encontramos como la vida. Dar la vida quiere decir derramar hasta la última gotita de sangre. Bueno, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada por la liberación, por el perdón de muchos. Bueno, y aquí entonces nos presenta y justamente nos dice que Jesús dice, Él decía esto para ponerlos a prueba, dice, porque sabía bien lo que iba a hacer. Es decir, Jesús sabe lo que quiere hacer. Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Porque sin alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo no podemos vivir. Ahora, alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo ciertamente que no va a significar simplemente comer, como decimos nosotros, la hostia o tomar la sangre, el vino. No significa simplemente eso, sino que comunión, dice luego común unión. Nos estamos entonces adentrando y hacemos que la misma esencia, imagínense queridos hermanos, la esencia de Dios se transforme también y haga parte de nuestra esencia. Entonces, vamos englutiendo, vamos tragando, y entonces nosotros sabemos, un médico nos puede explicar mejor, ¿verdad?, todo el proceso, cómo se va deglutiendo eso, ¿verdad?, va entrando, va pasando por nuestro organismo, después como nuestra maquinita, ¿verdad?, toda la parte digestiva, y después en qué cosa se va distribuyendo cada parte, cada sustancia de ese alimento, y luego llega a formar parte de nuestro organismo, llega a formar parte de nuestro organismo. Y se dan cuenta cuando uno está enfermo,
Y cuando uno no tiene el alimento necesario, oye, pero hoy ya no tiene sangre, pero le falta la sangre, no tiene fuerzas. Después el enfermo, cuando ya está muy enfermo, ¿qué le pasa? Cuando ya no puede comer, ya no quiere, no le atrae luego la comida, no le atrae luego, no le atrae la comida, lo que no sé yo oí, que hago las hacía. ¿Cuántos de nosotros no queremos ir a la misa a comulgar? Ese está enfermo, no le atrae luego la comida, no le atrae la misa, no le atrae la comunión, no le atrae. Si él quiso quedarse en ese pedazo de pan, si él quiso quedarse en este símbolo, que luego se convierte en su propia sangre, en ese vino, entonces quiere decir, queridos hermanos, que aquí el significado es demasiado profundo de esta comunión con Dios. Y lo más importante es eso que decíamos recién. Si estamos enfermos, nosotros no queremos comer. Entonces, este ya es el criterio para que cada uno de nosotros hoy esté mirando su propia vida. Quiere decir que nosotros estamos enfermos cuando no nos vamos a la Eucaristía, cuando no nos acercamos a comulgar su cuerpo y su sangre. Quiere decir que estamos enfermos. Entonces, nos falta la sangre de Cristo, nos falta el pan, el alimento que nos da fuerza, que nos da entusiasmo para vivir como cristianos. Queridos hermanos, pero recordemos que el Señor viene entonces a nuestro encuentro. El Señor aquí también nos va a pedir algo más, porque apenas Él le dice, ¿qué vamos a hacer para darles de comer a esta gente? Sabiendo muy bien que esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos alimentarnos de su palabra, necesitamos alimentarnos de lo que Él nos propone y de lo que Él nos está diciendo, porque se mantenga de ella la cristianos allá, o si no, no vamos a poder hacer nada. Entonces dice, Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Nosotros muchas veces pensamos demasiado simplemente en un aspecto muy humano, cómo solucionar ciertos problemas, ciertas enfermedades que tenemos, pero que sin embargo son enfermedades espirituales, queridos hermanos. Pensamos entonces desde un aspecto muy humano, muy médico también, si queremos decirlo así. Pero muchas de esas enfermedades son enfermedades que vienen de nuestra psique, de nuestra alma, porque es así. Y andar así en la relación con Dios, y andar así en nuestra relación con nuestros hermanos, y andar así en la relación con nosotros mismos, con la misma naturaleza que nos rodea. Y entonces, por eso es que él dice, pero 200 denarios no vamos a poder para abastecer, para curar, para saciar esta hambre que verdaderamente existe. Sin embargo, aquí viene otro elemento. Andrés, el hermano de Simón Pedro, intervención de Andrés. Entonces aparece una lucecita en el camino. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? También la pregunta final demuestra todavía desconfianza. ¿Qué es esto? Pero por lo menos ya hay una lucecita en el camino. Se nos presenta un niño. ¿Quién es el niño? El niño no te puede mantener una familia. El niño es el que depende de alguien. ¿Pero qué quiere decir? O sea, es lo insignificante. Pero aquí está la grandeza de Dios. Cómo Él transforma, queridos hermanos, en esta segunda parte, nuestra pequeñez en cosas maravillosas. Fíjense, el niño que no puede ofrecer nada, el niño que no te puede mantener una familia, el niño que no te va a traer un salario, un sueldo, ¿verdad?, para que toda la familia pueda vivir. Sin embargo, es el niño el que va a ofrecer lo que él tiene, es una pequeñez, es casi nada. Y dicen luego, pero ¿qué es esto, verdad?, para tanta gente? Pero es ahí donde el Señor está mirando y nos llama a la
al servicio, ¿verdad? A la generosidad. Este servicio y esta generosidad que nosotros tenemos que ofrecer, donar, darnos, a pesar de que sea pequeñito. Como ese niño que lo único que puede ofrecer, dice, son 5 panes y apenas 2 pescaditos. Entonces, queridos hermanos, es Dios. Después nosotros ya sabemos cómo continúa la historia, la narración. El significado es profundo, no vamos a entrar en todos los detalles, pero quisiera que entendamos que hoy la palabra de Dios nos está llamando entonces a una generosidad, aún en la pequeñez, aún con lo poco que tengamos, o mejor dicho, con lo poco que seamos, como este niño, pero que sin embargo puede ofrecer lo máximo que tiene. En realidad el niño está ofreciendo todo lo que tenía. Ofrece 5 panes de cebada y ofrece 2 pescados. En Lucas también encontramos prácticamente el mismo mensaje narrado de otra manera. La viudita, ¿se acuerdan? La viudita pobre, que no tenía nada, pero sin embargo en el momento en que daba su ofrenda dice que dio 2 monedas. Y otros cuavó y lo comía y lleva. Oye, ya acá oye y naves, sin embargo dice, la que verdaderamente dio y mucho más que todos los demás fue esa viudita. Bueno, así también este niño, siendo un niño, que sabemos su condición, que no puede un niño mantener una familia, no puede un niño estar con una responsabilidad tan grande de dar de comer, imagínense. Sin embargo, ofreciendo lo poco, el Señor es el que hace comer a la gente. Es el Señor entonces el que ofrece después, pero necesita de lo poco que nosotros tenemos. Aquí entonces está la común unión, la comunión. Y de ahí viene entonces el compartir el pan. Y de ahí viene entonces lo que nosotros decimos en cada Eucaristía, vamos a recibir la comunión. Voy a estar en común unión con el Señor. Mi pequeñez, mis 5 panes, mis 2 pescaditos que tengo, que significa la misma comunidad que se ofrece, ¿entienden? Y es en ese momento que el Señor, que también hace una oración muy interesante, un gesto maravilloso, dice, eleva los ojos a Dios. Y luego entonces pide de nuevo a los mismos discípulos que repartan esa multiplicación de la generosidad y de la solidaridad. Queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando. Vamos a mirar entonces cuáles son en primer lugar estas cualidades y riquezas que a pesar de que sean pequeñitas, pero que Dios nos ha regalado, tenemos que poner a disposición, poner en manos del Señor. ¿Cuáles son esos 5 panes de cebada y cuáles son esos 2 pescados que nosotros tenemos como cualidades que Dios nos ha regalado? Y a ver, miremos un poco nuestra generosidad. Bateco vaina, ya el cuavo vaina. Tapañande ñañemo quiniría lleva año gatula shematulara. No, gente agaruta, a mí que me mombeute, a mí que va a vete y Sin embargo, este niño generosamente ofrece todo. Y desde esa generosidad el Señor hace que más de 5.000 personas, dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, puedan saciarse. Que a través de esa cualidad pequeña que tenemos, tantos hermanos nuestros puedan saciarse, porque nosotros somos generosos, porque nosotros nos abrimos a los demás, porque el Señor entonces recibe así, con las manos abiertas y nos dice, bueno, va el andere y cuadeeta, va el aremeeta, y catujanguaisha, yayapope y por mí. Evangelizar, hacer llegar la buena noticia, pero todos entonces necesitamos dar urgentemente ese granito de arena. Y en la medida en que somos generosos, ciertamente el Señor hace multiplicar y hace estos milagros de que nadie sienta hambre, de que nadie pase necesidad, como dice también Hechos de los Apóstoles. Queridos hermanos, sigamos nuestra Eucaristía. Pidamos esta gracia que toque nuestro corazón, que abramos nuestra mente y seamos generosos. Ofrezcamos lo poco o lo mucho que tengamos para que el Señor alimente a toda la humanidad, a todos los hombres. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, elevemos al Señor todas nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que ofrezca siempre a Dios la vida de los hombres y descubra las necesidades esenciales de nuestro pueblo, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que multipliquen los dones y sepan valorar los frutos recogidos mediante la solidaridad de la gente, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por los enfermos, para que se dejen guiar por el Señor y encuentren la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Dios, que es un papá bueno, escuche todas nuestras oraciones que lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti,
El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias, sobre todo por tu Hijo Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti y no lograban entenderse. Jesús nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que tú eres el Padre de todos. Jesús nos reúne ahora en torno a tu mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Jesús aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, llenos de alegría, Señor, nosotros siempre cantamos el himno de tu gloria. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa, de nuestro obispo y de todos los obispos. Ayuda, Señor, a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. También, Señor, acuérdate de nuestros hermanos que han muerto,
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y concédenos que todos un día junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, auxiliadora de los cristianos, con todos los santos, San Juan Bosco, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver,
te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
entorpezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.